Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar centrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 24. Como ya saben, llevamos estudiando este Evangelio desde el principio del año. Hemos ido versículo tras versículo aprendiendo y estudiando lo que Mateo quiere transmitir a través de su Evangelio. Dice así Mateo 8, 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Como ya adelantábamos ayer, en este viaje que hace Jesús con los discípulos atravesando el mar de Galilea, se levanta una fuerte tempestad donde las olas eran tan fuertes que llegaban a cubrir la barca. Aprendíamos que Jesús, a sabiendas de esta tempestad que iban a enfrentar los discípulos en alta mar, aún así les acompañó, porque Jesús siempre está a nuestro lado en los peores momentos de nuestra vida. Pero sin duda alguna, lo más llamativo, creo, de este versículo son estas palabras finales donde se nos dice que Jesús duerme. Ahora, imagínate por un momento esta escena. Un barco lleno de personas es atacado violentamente por una tempestad. Y sin embargo, Jesús está durmiendo. Espero que no te estés imaginando este barco del que nos habla Mateo como los barcos modernos, como esos barcos, esos transatlánticos que tenemos hoy en día, donde prácticamente ni se mueven de lo estables que son. Estamos hablando de barcos de hace más de 2000 años, barcos pero que muy poco seguros. Así que una tempestad de este calibre, lo más probable es que hiciera hundir el barco. Esto es, por ejemplo, lo que pasó en la historia de Jonás. Cuando Jonás desobedece a Dios y decide huir lejos, se sube a un barco y la Biblia nos enseña, nos cuenta cómo también se levanta una tempestad grandísima en esa travesía. Y los marineros de ese barco tuvieron tanto miedo, tanto pavor, que comenzaron a echar todos los enseres del barco al agua para que no se hundiese el barco. Ellos querían descargar el peso rápidamente porque sabían que lo más probable, lo más seguro, es que se fuera a hundir el barco. Con todo esto, lo que pretendo enseñarte es que no estamos hablando de un viento que hace que el barco, se mueva un poco más de lo normal, sino de una tempestad que puede hundir el barco y matar a todos los que ahí están. Y con este trágico panorama, con esta terrible y agónica escena, la Biblia nos enseña que Jesús duerme. Jesús, en medio de semejante problema, tiene tanta paz, tanta confianza en el Padre, que se permite el lujo de acostarse. Parece extraño esto, pero es que cuando uno tiene confianza en Dios, cuando uno sabe que el Padre está al control de todo, uno puede dormir plácidamente en mitad de los problemas, en mitad de las tempestades. La Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 4, versículo 8, que los cristianos podemos acostarnos y dormir en paz, porque el Señor es el que nos hace vivir confiados. En una ocasión, la Biblia nos cuenta cómo Pedro es encarcelado, y la noche anterior a que el propio rey Herodes iba a juzgar a Pedro y someterlo a un juicio público, nos encontramos que Pedro estaba durmiendo en la cárcel. En el libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 6, encontramos a Pedro durmiendo entre soldados, sujeto con cadenas y custodiado por guardias de la cárcel. Oye, yo no sé tú, pero creo que a mí se me haría muy difícil dormir en esta situación. Pero cuando uno tiene plena confianza en Dios, puede acostarse y dormir en paz. Cuenta la historia de dos personas que injustamente habían sido encarceladas e iban a ser sometidas a la pena de la muerte. Y la noche anterior a su ejecución, uno de estos dos hombres, que por cierto era creyente, dormía tranquilamente en su celda. El otro preso, que no era creyente, no era cristiano, estaba desesperado, ansioso, en una agonía terrible, porque al día siguiente los iban a matar. Cuando llegó el amanecer, este hombre le preguntó al cristiano que cómo era posible que él hubiese dormido toda la noche. Y el creyente le contestó: es que yo no tengo de qué preocuparme porque sé que mi Padre tiene el control absoluto de mi vida. La confianza en Dios nos hace descansar en Él. Creo que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que Cristo duerme, salvo en esta ocasión. Honestamente, yo no sé si este sueño de Jesús era producto del cansancio que tenía debido a los días agotadores anteriores, o simplemente Jesús durmió a propósito para darle una enseñanza a los discípulos de que aún en medio de los problemas, de las tempestades,
Uno tiene y debe confiar en Dios. Sea como sea, es muy llamativa esta historia. Esta palabra que usa Mateo para describir la tempestad, en el griego original significa seísmo, que hace referencia a un terremoto. Lo más probable es que un terremoto que sacudió la tierra fue lo que provocó, lo que derivó en esta tempestad de grandes olas. Y al igual que los discípulos, muchas veces a nosotros también se nos ha removido la tierra alrededor. Se nos ha tambaleado todo nuestro entorno, amenazándonos con que todo se iba a derrumbar. El texto nos enseña que esta tempestad se levantó de repente. Fue algo que los discípulos no se esperaban. Y es que así ocurren muchas veces los problemas en nuestra vida, que nos llegan de repente. Todo parece marchar bien hasta que de repente se levanta una tempestad en nuestra vida. De repente se nos viene un problema inimaginable que no esperamos. De repente, de la noche a la mañana nos cambia la vida y pensamos que de esta no podemos salir. Pues aún con la gravedad de esa situación, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios siempre está en medio de nuestras tormentas. Él no nos deja, Él no nos abandona. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 18, que no nos ha dejado huérfanos, que aunque se haya ido físicamente, Él siempre está con nosotros. Tenemos que aprender a ver a Jesús en medio de nuestros problemas. Aprender a ver su mano de poder en medio de las tempestades. Y aunque nuestro barco, que representa nuestra vida, esté siendo fuertemente removido y sacudido, debemos imitar la actitud de Jesús de plena confianza en el Padre. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor por este día. Señor, te damos las gracias por este día. Señor, gracias por guardarnos, por protegernos. Gracias porque siempre que se han levantado problemas en nuestra vida, tempestades, siempre que las olas nos han sacudido de repente, sin duda alguna tú siempre estás en medio de nosotros. Tú no nos abandonas, Señor, en medio de los problemas. Cuando todo está mal, cuando muchos huyen, tú siempre permaneces fiel a nuestro lado. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por este día, guárdanos, bendícenos, bendice, Señor, todo lo que resta de este día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, si así Dios nos vuelve a dar el privilegio para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.